Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un drama que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, la cosa se pone muy interesante. En este vídeo vamos a analizar a fondo la posible crisis amorosa entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Demet a Can Yaman, si sigues así, se acabó. La relación en peligro. Vamos a desentrañar qué está pasando, qué rumores circulan, y cuáles son las posibles razones que podrían estar poniendo en jaque la relación de estos dos ídolos de las telenovelas turcas. Preparémonos para un viaje lleno de especulaciones, noticias y por supuesto mucho chismecito. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta forma no se perderán ni un solo vídeo de chismes, análisis, y todo lo que necesita saber sobre el mundo de las celebridades turcas. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque esto es jugoso. Para entender bien el contexto de esta situación, es imperativo recordar que Demet Özdemir y Can Yaman, además de ser actores súper populares con legiones de fans, son conocidos por su química explosiva en la pantalla. La chispa que saltó entre ellos en Erkenci fue innegable, casi palpable. La serie, un fenómeno global, los catapultó a la fama internacional, y la dinámica que compartían en la ficción alimentó, por supuesto, los rumores sobre una posible relación fuera del set. Compartieron créditos, miradas cómplices, risas y escenas románticas que hicieron suspirar a millones. Desde entonces los fans, sí, los Demet Can como se hacen llamar, estaban locos por ellos. ¿Quién no querría ver a esta pareja de ensueño junta en la vida real? La pregunta era, ¿sería posible que el amor de la pantalla se trasladara a la realidad? Bueno, la cuestión es que aunque nunca confirmaron una relación formal, siempre hubo mucha especulación. Fotos, vídeos, supuestas indirectas en redes sociales, declaraciones ambiguas en entrevistas, la verdad es que los rumores eran constantes. Los paparazzi estaban al acecho capturando cada encuentro, cada gesto, cada movimiento. Las redes sociales, un hervidero de teorías y análisis, se convirtieron en el patio de recreo de los fans, quienes escudriñaban cada like, cada comentario, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Se hablaba de citas secretas, escapadas románticas, y de un amor que florecía a escondidas. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué la frase «la relación en peligro» está en boca de todos? ¿Qué ha cambiado en este idilio, aparentemente perfecto, que ahora amenaza con desmoronarse? Todo indica que la situación se ha complicado por varios factores, una tormenta perfecta que ha puesto a prueba la solidez de su vínculo. Primero, tenemos que considerar la meteórica fama internacional de Can Yaman. Desde que Erkenci arrasó en todo el mundo, Can se ha convertido en una estrella de renombre internacional, especialmente en Italia, donde tiene una base de fans enorme, apasionada y devota. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral han conquistado a millones. Esto implica inevitablemente mucho trabajo, muchos viajes, giras promocionales, rodajes en el extranjero, y por supuesto, menos tiempo para su vida personal. La agenda de Can se ha vuelto frenética, un torbellino de compromisos que lo mantiene alejado de Turquía, y por consiguiente de Demet, durante largos periodos de tiempo. La distancia, dicen, es el olvido, y en el caso de Can y Demet, la distancia física parece estar poniendo a prueba los cimientos de su relación. Por otro lado, Demet, aunque también es muy popular y cuenta con una sólida base de seguidores, se encuentra en una fase diferente de su carrera y de su vida. Está consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía, participando en proyectos ambiciosos, explorando nuevos géneros y roles que desafían su versatilidad. Está enfocada en nuevos proyectos, en consolidar su imagen, en demostrar su valía y, por supuesto, en su vida sentimental. Quiere construir un futuro estable, una familia, y parece que en este momento prioriza la tranquilidad y la estabilidad emocional. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han comenzado a hablar de una posible distancia entre ellos, de desacuerdos, de diferentes prioridades y de un posible desencuentro. Algunos incluso especulan que Demet estaría cansada del ritmo frenético de Can, de sus constantes viajes, y de la constante exposición mediática que conlleva su fama internacional. Podría ser que Demet, en la búsqueda de una vida más serena,
esté replanteándose el futuro de su relación con Khan. Además, hay que añadir un elemento clave, un catalizador que ha avivado las llamas de la especulación: la relación de Khan con sus fans. Es conocido por ser muy cercano a ellos, por interactuar con ellos en redes sociales, por asistir a eventos y por mostrarse accesible y atento. Esta cercanía, aunque valiosa y apreciada por sus seguidores, ha generado, en ocasiones, controversia y debate. Algunos medios han sugerido que Demet podría sentirse incómoda con la atención desmedida que Khan presta a sus fans, con la posibilidad de que esta cercanía traspase ciertos límites y con la atención que esto genera en los medios y en las redes sociales. Ya saben, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden acercarte a tus fans, construir una comunidad leal, pero también pueden generar malentendidos, malinterpretar acciones y gestos y alimentar rumores, especulaciones y celos. La línea entre la admiración y la obsesión a veces es muy delgada, y la constante exposición a la mirada pública puede afectar la dinámica de una relación. Las redes sociales, por supuesto, se han convertido en un campo de batalla, un escenario donde los fans de ambos actores debaten, analizan y especulan sobre cada movimiento. Los fans de ambos actores, por un lado, siempre han estado a la espera de una confirmación de la relación, ansiando ver a sus ídolos felices y juntos. Pero por otro lado, cada paso en falso, cada declaración ambigua, cada foto sospechosa, es analizada al milímetro. Cualquier like, comentario o foto con otras personas es interpretada como una señal de alarma. Los rumores de infidelidades, de desacuerdos, de falta de tiempo, de incomprensión y de celos se han multiplicado en las últimas semanas, alimentando las especulaciones sobre la posible crisis amorosa. Los memes, los vídeos y las publicaciones en las redes sociales se han convertido en una forma de expresar opiniones, de apoyar a sus ídolos o de cuestionar su relación. ¿Qué dicen las fuentes cercanas a los actores? Bueno, la información es escasa y contradictoria, como suele ocurrir en estos casos. El hermetismo y la discreción son, por lo general, las armas de los famosos para proteger su intimidad. Algunos medios afirman con gran seguridad que la relación está en crisis, que están distanciados, que las discusiones son frecuentes y que la situación es insostenible. Citan fuentes anónimas, supuestos amigos y conocidos que revelan detalles íntimos sobre la dinámica de la pareja. Otros, en cambio, intentan minimizar la situación, restándole importancia y afirmando que simplemente están ocupados con sus respectivos proyectos, que se ven con frecuencia, y que todo está bien entre ellos, que las especulaciones son infundadas y exageradas. Estas versiones, por lo general, provienen de los representantes y publicistas de los actores, quienes intentan controlar la narrativa y proteger la imagen de sus clientes. Pero lo cierto es que la frase "si sigues así, se acabó" es bastante reveladora. Implica que hay una advertencia, un ultimátum, una clara señal de que algo no está funcionando, de que la situación ha llegado a un punto crítico. ¿Quién pronunció esta frase? ¿Cómo se produjo la conversación? ¿En qué contexto se dijo? Estas son preguntas que solo ellos conocen. ¿Qué es exactamente lo que Khan necesita cambiar? Quizás su ritmo de vida, su forma de interactuar con los fans, su disponibilidad para Demet, su enfoque en la carrera, su incapacidad para encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la personal. O quizás Demet es quien necesita ajustar sus expectativas, aceptar la fama de Khan y adaptarse a su ritmo de vida. Son preguntas que solo ellos pueden responder, y la respuesta, sin duda, determinará el futuro de su relación. En resumen, lo que podemos decir es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman parece estar pasando por un momento delicado, un punto de inflexión. La fama, los viajes, las agendas apretadas, las diferentes prioridades, la distancia física y las expectativas de los fans han creado un cóctel explosivo que amenaza con desestabilizar la pareja más querida de las telenovelas turcas. La frase "la relación en peligro" no es un titular sensacionalista, sino una posible realidad que podría terminar con el sueño de los fans y con el romance que, por ahora, se ha mantenido en la esfera de la especulación. La presión mediática, las expectativas de los seguidores y la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público han creado una situación de tensión que podría afectar la solidez de su relación. Es importante señalar que todo esto son especulaciones basadas en rumores y en la información disponible en los medios, en las redes sociales y en las declaraciones de supuestos allegados. No podemos saber con certeza qué está pasando en la vida privada de Demet y Can. No tenemos acceso a sus conversaciones, a sus sentimientos, a sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, debatir, expresar nuestras opiniones y especular.
con respeto sobre el futuro de esta pareja. Y ahora, para terminar, vamos a resumir los puntos clave de este vídeo. Hemos analizado el contexto de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, recordando su éxito en Erkencikus, y los rumores constantes sobre una posible relación fuera de la pantalla. Hemos explorado las posibles razones que podrían estar poniendo en peligro su relación, como la meteórica fama internacional de Can, las diferentes etapas de sus carreras, las agendas apretadas, la distancia física, y la relación de Can con sus fans. Hemos analizado la frase "si sigues así, se acabó" y la posible advertencia que implica, y hemos especulado sobre sus posibles implicaciones. Hemos hablado sobre la presión mediática y el impacto de las redes sociales en esta situación, y cómo la falta de privacidad y las expectativas de los fans pueden afectar las relaciones sentimentales de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Muchas gracias por ver. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la relación entre Demet y Can está en peligro? ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Creen que podrán superar esta crisis? ¿O ven el final del camino para esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus deseos, y conversemos sobre este tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Están de acuerdo con las especulaciones? ¿Creen que los medios exageran? ¿O intuyen que algo no va bien? Los leo con entusiasmo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias del mundo del espectáculo turco y muchos más análisis. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Besos y abrazos para todos.